Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Nos alegra en esta mañana poderles saludar desde aquí, desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Tengo el gusto de poder compartir con ustedes este tiempo devocional. Voy a quitarme ese tapaboca ya que no hay personas alrededor mío y que sea la presencia del Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. Así que si hay de pronto inconvenientes de señales, porque como hay tantas antenas y tantas repetidoras, entonces se puede presentar alguna dificultad. Entonces esta mañana es un martes de bendición donde la presencia de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, quiere llenar nuestros corazones y lo más importante es que Dios es el protagonista de esta aventura. He querido estar aquí porque la semana pasada estuvimos en el tema de misiones. Y en el tema de misiones pues se habla de salir del contexto donde nos encontramos, de la comodidad de las cuatro paredes, para ir a los lugares donde Dios nos quiere llevar. Y qué más que un aeropuerto, que es el lugar de donde salen todos los vuelos para múltiples lugares del mundo. Y además también para que hoy emprendamos en este mes de septiembre, a diferencia de la semana misionera, pues hemos venido hablando del ánimo que viene de Dios, de sobreponerse a las situaciones. Hoy vamos a hablar de sobreponerse a las pérdidas. Cómo esta semana vamos a recibir de parte de Dios esas instrucciones, saber que esto es una realidad y que tú y yo hemos sido llamados de parte de Dios para enfrentar cualquier situación y que sea Él el que nos sostenga, el que nos sustente. Así que vamos a orar y ya, que sea Dios guiándonos en esta mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos de Alianza Hechos de Vida, por ahí estoy viendo los saludos, y también a los que se conectan desde cualquier lugar de Colombia y fuera de Colombia, porque Dios va a hablar a nuestros corazones. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana, de recibir tu palabra, Señor, de saber de que eres tú quien nos convoca en esta mañana a caminar en obediencia a tu palabra. Rogamos tu asistencia, rogamos tu poder, rogamos tu amor, rogamos, Señor, tu sustento para cada uno de los que vivimos hoy sobre esta tierra, Señor. Gracias porque eres tú quien nos sostienes y gracias porque eres tú quien nos levantas a iniciar vuelos, Señor, que nos lleven a cumplir tus propósitos. En tus manos estamos y rogamos que aquel que hoy sufre o tiene una dificultad, tu presencia venga y le traiga descanso, que haga los milagros que esperamos y que confiados en ti, Señor, podamos oír tu voz y seguir creyendo por tu obrar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que a los que llegan, bienvenidos. Estamos aquí desde el Alfonso Bonilla Aragón, el aeropuerto en Palmira, cerca de Cali, pero de donde salen todos los buenos vuelos de aquí, de la gente de Cali, de Palmira y sus alrededores. Y también invitarles a que compartan esta publicación. Es un tiempo para que lo disfrutemos, para que escuchemos a Dios, pero también para que compartamos un poquito de lo que cada uno tiene en su corazón. Así que hoy vamos a estar en el libro de Lamentaciones. Algunos de pronto casi no leen ese libro porque es pequeño. Está ahí en la mitad de los profetas mayores, entonces Isaías, Jeremías, luego sigue Lamentaciones, luego sigue Ezequiel, Daniel, así que tú lo puedes buscar. Vamos a estar en Lamentaciones capítulo 3 y vamos a ver lo que la palabra nos dice con respecto a sobreponernos a las pérdidas. Todos, desde niños hasta adultos, hemos vivido pérdidas, hemos tenido situaciones que nos traen dolor, que nos traen sufrimiento, pero lo importante es que tenemos a Dios. Lo importante es que tú y yo tenemos la esperanza de que Dios es nuestra fortaleza, de que en Él tenemos esa seguridad y vamos a seguir adelante y vamos a seguir avanzando, alcanzando los propósitos de Dios. Así que te quiero contar un poco sobre este tema. Lo primero es que no se puede dejar de atravesar. O sea, uno no puede rodear el dolor, no puede de pronto esquivarlo, pasarle por arriba, pasarle por abajo, sino que las pérdidas, el duelo, el dolor es algo natural de la vida y hay que atravesarlo para poder superarlo. Aún cuando lo pasamos, seremos mejores personas. Entonces, que tú y yo tengamos claro esa parte. Dice, no hay una receta para superar el dolor, lo que hay es una estación. Y la estación, como este aeropuerto, dice que hay que iniciar ese trabajo, ese proceso de transformación, que hay que aprender cada uno a reconocer que el proceso es diferente. Hay unos que soportan más el dolor o soportan más las pérdidas o son más fuertes en esos temas. Hay otros que nos devastamos o que se devastan o que decaen, pero lo importante es que no se puede comparar un proceso de pérdida con otro. También habla que nadie nos puede decir cómo hacer ese duelo. Solo Dios en su palabra es el único que nos da consuelo, ánimo, fortaleza, porque si nosotros creemos que vamos a sobreponernos como otra persona se sobrepuso, leemos libros o escuchamos consejos, son buenos porque fue la forma en que ellos lo hicieron, pero no quiere decir que eso va a funcionar en todas las circunstancias. Lo importante es ir a Dios y Él dará
la salida o la fortaleza que se necesita. Segundo, es un viaje difícil. Quiere decir que este viaje que estamos emprendiendo hoy desde aquí, de Alfonso Bonilla Aragón, durante esta semana, este tema de sobreponerse a las pérdidas, dice que debe ser, que cada uno de nosotros debe tener consciente de que somos variados. Unos ríen, otros lloran, otros se hacen en sí mismos, otros se abren a otras personas, otros de pronto gimen, otros de pronto se ponen enojados, otros se ponen así introvertidos, pero lo importante es que las pérdidas hay que vivirlas y este proceso no es fácil, dura tiempo, ninguno de los procesos de sobreponerse a la pérdida dura lo mismo, en unos dura tiempo corto, en otros dura tiempo largo, en otros no lo superan y es una realidad. Entonces con Dios sí se puede superar. También dice que es un viaje que es transformador, o sea que podemos ser más fuertes cuando pasamos por esas pérdidas, ese dolor. Y también habla de que debemos aceptar los sentimientos, o sea, no podemos ocultar lo que sentimos, tenemos que buscar a alguien con quien hablar, con quien procesarlo. También dice que no podemos evitar el sentirnos hoy bien, un tiempo fuertes, luego viene otra temporada baja donde sufrimos, donde de pronto nos entristecemos, de pronto donde nos sentimos mal, pero es parte, esas subidas, esas bajadas, es parte del vuelo, así como el avión a veces tiene sus turbulencias, así mismo nosotros la vamos a vivir. También que para superarlo, pues hay que atravesarlo y que es un proceso. Hay que aprender a reflexionar acerca del duelo. También hay que escuchar a Dios, qué pasajes de la Biblia nos hablan de sobreponerse a las pérdidas y Él nos va a dar ese conocimiento, esa sabiduría que se necesita. También habla de que si es muy abrumador o hay, digamos, situaciones que nos impiden avanzar, pues tenemos que buscar ayuda. O sea, hablamos de que no nos podemos quedar solos luchando cuando ya no encontramos salida, cuando ya no tenemos fuerzas para avanzar. Necesitamos rodearnos de personas, un consejero, una consejera, en el caso de las parejas, pues una pareja, y en el caso de que ya no haya, digamos, como esa habilidad para salir adelante, entonces buscar la ayuda de un profesional, psicólogo, trabajador social, o un pastor, o un líder calificado, que pueda darnos esas pautas para sacar adelante ese proceso de duelo. Entonces vamos a ir a la palabra, y como les dije, ahí en Lamentaciones, capítulo 3, es donde en esta mañana vamos a mirar lo que dice la palabra. No lo vamos a leer todo porque es largo, pero sí creo que los primeros versos por hasta el 26 son importantes. Se los voy a leer de corrido para que usted capte la idea de lo que está sucediendo en el profeta, del dolor que hay en su corazón, pero también de cómo la esperanza y la fe en Dios le hace a él confiar y esperar de que Dios actuará. Así que si tiene Lamentaciones capítulo 3, léelo conmigo, si no yo te lo leo. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Verso 7. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que asedia, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para su saeta. Verso 13. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio de todo mi pueblo, burla de todos ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Allí tenemos que ver el sentimiento con que el profeta le habla a Dios. Tú y yo pasamos por situaciones, unas muy buenas, pero unas muy complicadas. Y como en este mes hemos venido hablando de ese ánimo que viene de parte de Dios, sobreponerse a las pérdidas, lo primero que invita en el verso 1 al 17 es que estas situaciones, esa realidad del sufrimiento, no podemos ignorarla. Es una realidad y nadie puede garantizarte a ti que porque estés buscando a Dios no vas a pasar por situaciones difíciles. Segundo, que eso no respeta edad,
no respeta condición social, no respeta raza, color ni contexto. El sufrimiento es una realidad y hay que estar preparados, llenos de Dios, para que cuando vengan estas situaciones difíciles, tú y yo las podamos resistir de la mano de Dios. Entonces, ahí el profeta está hablando que hay aflicción, hay amargura, hay dolor, que él se debatía entre las tinieblas y la luz, o sea que hay días de gran luz, de gran iluminación, de gran bendición, pero también hay días de dureza, de dificultad, de problema, y tenemos que ser reales en eso, que también hubo situaciones donde él se sintió en cadenas, donde se sintió encerrado, donde sintió una pesada carga, así que los sentimientos no se pueden negar, debemos reconocer de que esto nos sucede a todos, que se sintió acechado, que se sintió desolado, que se sintió desviado del camino. También habla de heridas, que sintió heridas como saetas, como flechas, que hubo escarnio, que alrededor de él hubo señalamientos, burlas, que él se sentía señalado. Y es ahí donde todos tenemos que analizar que a veces cuando pasan situaciones así, la vergüenza y de pronto la pena o el que la gente se entere a veces nos duele también, pero eso es parte también de la vida porque vivimos en sociedad. También dice que se sintió enfermo, que no hubo paz, que no vio el bien. Quiere decir que la situación, la condición dura y difícil del profeta es una realidad. Y tú y yo tenemos que aceptarlo y tenemos que convivir con eso, porque para nadie es un secreto que las pérdidas, sea de un trabajo, sea de una economía en estos tiempos de pandemia, de la salud, de un ser querido, de pronto tenías una expectativa en tu trabajo, en tu estudio, y no se dio. Entonces esa parte es importante, que seamos conscientes de que vamos a sentir esa pérdida, ese dolor y el sufrimiento va a ser parte clave de nuestras vidas. Pero Dios quiere hacernos resilientes, Dios quiere hacernos fuertes, Dios quiere que nosotros nos levantemos en fe por amor a Dios, por la confianza y la cercanía que tenemos en Dios. Así que en el verso 9 él dice que Dios, o siente como si Dios no lo escuchara. Él en el 10 dice que se enoja. Entonces también tenemos que ver esa realidad, de que a pesar de que estemos con Dios, de que a pesar de que estemos viviendo una relación cercana con Dios, va a haber momentos en que no vamos a sentir su presencia, va a haber momentos en que no vamos a oír su voz o no vamos a creer de que nuestra oración está llegando a los oídos de Dios. Pero es una realidad, pero Dios nunca se va a apartar. Dice la palabra que aunque padre y madre nos dejara, Él nunca nos dejará. Así que Dios está contigo, Dios está conmigo y a pesar de la situación como la del profeta, Él está a nuestro alrededor. Él está como poderoso gigante cubriéndonos, guardándonos y dándonos de su Espíritu Santo para ser fortalecidos. Así que lo primero es la realidad del sufrimiento. Lo segundo es que dentro de nosotros va a haber una lucha interna entre lo que Dios ha sembrado y lo que la situación nos está queriendo aquejar o agobiar. Y dice el verso 18 al 21. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto, esperé. Amén. Quiere decir que él está en un sufrimiento tremendo, terrible, como cuando alguien recibe una mala noticia, como cuando alguien pierde un familiar, como cuando se rompe un matrimonio, hay un divorcio, como cuando se van los hijos de casa, unos bien, otros mal, como cuando te enteras de que no hay para pagar o para cumplir con cierto compromiso y tienes que salir de esa casa, tienes que salir de ese vehículo. Bueno, las pérdidas son parte de la realidad humana, pero lo importante hoy es que el profeta del verso 18 al 21 dice que él se acuerda de Dios a pesar de que sabe de que la situación lo abruma. Quiere decir que dentro de él hay una lucha interna entre lo que Dios ha sembrado y lo que la situación quiere aquejarle. Así que todos hoy podemos estar gozosos de que Dios ha sembrado palabra. La semana pasada recibimos demasiada palabra en las mañanas, en las noches. Y sé que todos los días cuando vamos a la palabra recibimos de parte de Dios instrucción. Este es nuestro manual. Y así como los aviones tienen una ruta, un manual de vuelo y una torre de estas que es, digamos, la que los orienta, le da entrada, le da salida, este es nuestro manual, este es nuestro GPS, este es la ruta de navegación para nosotros. Así que esa lucha interna que había en el profeta, esa lucha interna que aquejaba su corazón, no era más que la palabra de Dios tratando de salir a flote
en medio de esas murallas, en medio de esas cadenas, en medio de ese gran peso que estaba sobre su espalda. Así que el dolor de una pérdida es grande, pero si la palabra de Dios ha estado en nuestro corazón, ella va a estar combatiendo internamente contra esos sentimientos de culpa, contra ese rechazo, contra esa dificultad, contra esa negatividad, contra esa amargura, contra esa ansiedad cuando hay una enfermedad y como que no se ve el cambio, no se ve la sanidad. Ahí está la palabra de Dios luchando dentro de ti, dentro de mí, para salir a flote, para animarnos. Así que así estemos solos o acompañados, ahí está Dios por su Espíritu Santo, por la palabra dentro de nosotros. Pero ¿qué de los que no tienen a Dios? ¿Qué de los que no tienen la palabra de Dios? ¿Qué de los que hoy no tienen la esperanza que tú y yo tenemos en Dios? Ahí es donde tú y yo cobramos valor. Ahí es donde tú y yo somos usados por Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo dice, tú y yo somos herramientas de Dios para la sanidad y la liberación. Ahí es donde hay que enviarles un mensaje de Dios. Ahí es donde, así seas tú el que está sufriendo, pero hay otros que también sufren, podamos compartir un mensaje de parte de Dios, una oración, un consejo, una llamada, una palabra, un texto bíblico. Todo esto va a hacer de que Dios empiece a tocar internamente ese corazón. Así que el profeta reconoció que había una realidad del sufrimiento a causa de las pérdidas, pero también reconoció que dentro de él había una lucha interna por esperar en Dios, por confiar en Dios y por saber de que Dios iba a obrar. Pero lo tercero, además de esa lucha interna, habla de que esperar en Dios nos hace descansar. Hay una lucha, hay un dolor, hay una pérdida y hay que sobrellevarlo y lo dijimos, todos los procesos son diferentes, el tiempo es diferente, la forma de afrontarlo es diferente, pero si la palabra de Dios y tu confianza está en Dios, esa lucha, ese enfrentamiento, esa dificultad se va a sobrellevar de una manera exitosa, va a surtir el efecto que Dios espera, va a surtir ese resultado que Dios ha decretado. Así que cuando nos aferramos a la palabra de Dios, ese resultado va a ser positivo, va a ser restaurador. Pero si no buscamos a Dios, si la palabra de Dios no está sembrada, si no le entregamos la palabra al que sufre, pues esa situación va a ser devastadora, esa situación va a acabar con sus esperanzas y se va a rendir ante esa oposición o ante esa adversidad. Y mira lo que dice el profeta, para que tú y yo cobremos ánimo hoy si hay alguien sufriendo, si hay alguien en una pérdida, si hay alguien teniendo un duelo o en una situación adversa. Escucha lo que dice el profeta de parte de Dios para que cobremos ánimo y sepamos que esperar en Dios nos hace descansar. Dice, por la misericordia, verso 22, de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén, amén. Así que Dios en esta mañana nos está diciendo que ese esperar en Dios es lo que nos hace descansar. Darle vueltas al asunto, pensar el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo pudo suceder, si yo soy tan bueno y me pasan cosas malas, cómo a otros malos le pasan cosas buenas. Todo eso afecta tu mente y tu corazón. El pensar lo que te hicieron, lo que lo traicionaron, lo que se perdió, lo que no voy a poder comprar, lo que no voy a poder pagar, lo que no voy a poder vivir, lo que ya no puedo recuperar, si hubiera sido diferente, si no hubiera tomado esta decisión. Ya, para de cuestionamientos, para de esos razonamientos que embotan tu mente y causan heridas y daño al corazón. Dios hoy nos está diciendo que su misericordia para nosotros nunca se ha detenido, que su misericordia está presente en nuestro corazón, que su misericordia no decae para nosotros, que Dios está aquí contigo, está conmigo, y a pesar de que sufrimos, Él tiene proyectos grandes, es más lo positivo, hay esperanza, hay un nuevo día, un nuevo amanecer, hay que emprender un nuevo vuelo como los emprenden aquí en el aeropuerto. Tú y yo tenemos la posibilidad de que hoy sea nueva la misericordia de Dios, de saber de que lo que se perdió tiene un propósito y que hoy nos podemos sobreponer a ese dolor. Hoy Dios nos dice que su fidelidad es grande. El profeta lo sabía, sufría sus dolores, sus pérdidas, su duelo era duro. Pero él sabía que Dios era fiel, que Dios lo sacaría, que Dios lo libraría. Así que no te afanes. Hay duelos que duran más tiempo, otros menos, pero hay unos que quieren salir ya y se desesperan porque llevan 1, 2, 3, 4 meses, 1 o 2 años en eso. Pero es que es necesario, según tu configuración,
según tu situación, según tu contexto, los tiempos de cada uno son diferentes. Y dice que Dios era su porción. Dice que Dios le dijo a su alma, es en Jehová que esperaré. Él esperaba en Dios. No puedes esperar en una persona que venga tu aliento, no puedes esperar en tus propias fuerzas que venga tu victoria. Es en la fuerza de Dios, es en la esperanza de Dios, es en Dios, porque dice la palabra allí en el verso 25, bueno es Jehová, y los que esperan en Él recibirán el bien, y los que confían en Él verán la salvación de Jehová. Y dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Por eso muchas veces la gente nos visita, nos ayuda, nos anima, pero muchos queremos estar solos, queremos estar en silencio, pero esos espacios también son necesarios. Esta semana vamos a estar viendo algunos tips, algunas recomendaciones para superar ese dolor, para sobreponernos al sufrimiento, para sobreponernos a las pérdidas. Así que como el profeta reconoció que las pérdidas eran una realidad, el sufrimiento era una realidad. Así como el profeta reconoció que hay una lucha interna en nosotros entre lo que la palabra de Dios dice y los dolores o las situaciones que enfrentamos, asimismo el profeta reconoció que esperar en Dios estaba su descanso, que esperar en Dios estaba su respuesta. Así que esta es una mañana para que todos veamos la misericordia de Dios, para que todos disfrutemos este nuevo día a pesar de las pérdidas, de la bendición de Dios, de las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, del aire fresco, del sol, de las nubes, del palpitar del corazón, del agua fresca, de los oficios, del trabajo, de los hijos, del esposo, de la esposa, de ese lugar donde Él nos ha permitido habitar, del lugar donde nos ha permitido trabajar, de allí, de ese hospital o de ese taller o de ese lugar donde te encuentras hoy. Allí Dios quiere que tú disfrutes de las misericordias de Él, que esperes en Él y Él hará, que confíes en Él y Él enviará esa salvación, que aún en el silencio Él responderá. Así que la palabra de Dios es la clave, la oración y meditar en el amor tan grande de Dios. Recordar que Jesús murió en la cruz, padeció, sufrió, fue maltratado para que fuera identificado con nosotros. Él también padeció, Él también sufrió, pero Él venció la muerte, venció la adversidad y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí para que nosotros por Él, por sus llagas, por su sangre, seamos también victoriosos y nos sobrepongamos a las pérdidas. Vamos a orar en esta mañana y te pido que si hay alguien que tú quieres compartirle este mensaje, por más fuerte que se vea, por más orgulloso o seguro de él que se vea, también tenlo por seguro que pasa por situaciones dolorosas, ha tenido pérdidas y necesita que Dios le hable a través de Lamentaciones capítulo 3, verso 1 al 26, que es lo que hoy hemos escuchado. Oremos para que sea Dios nuestro descanso, para que esperemos en Él y en Él veremos la transformación de esa situación de lamento en baile y en alegría. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por permitirnos conectarnos contigo. Yo desde aquí, desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ellos cada uno desde el lugar donde se encuentra. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por estas redes, Señor, que nos permiten llevar el mensaje de esperanza. Gracias por enseñarnos hoy a sobreponernos a las pérdidas, Señor. Gracias por reconocer hoy que el sufrimiento es una realidad, que no podemos pensar de que no lo padeceremos y que no podemos ignorarlo. Es parte de la naturaleza caída del hombre. Y te ruego, Señor, por aquel que sufre, por aquel que llora, por aquel que tiene un lamento, una pérdida, un duelo, que seas tú fortaleciendo, que seas tú soplando aliento de vida sobre él y ayudándonos a cada uno de nosotros a fortalecernos en ti, a escudriñar tu palabra y que sea tu Espíritu Santo nuestra fortaleza. Rogamos también, Señor, que nos permitas, oh Dios, vivir de la mejor manera esa lucha interna que hay en nosotros, entre lo que tú nos has dicho y lo que el diablo o las situaciones nos quieren aquejar. Perdónanos, Señor, si nuestra fe ha desmayado, pero hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que es tu palabra la que nos aviva, que es tu palabra la que nos levanta, que es tu Espíritu Santo el que nos levanta con poder y con amor a confiar en ti, Señor. Esa lucha interna es una realidad, pero como el profeta, Señor, recordaremos tus maravillas, recordaremos tu amor, recordaremos tu paciencia, recordaremos la obra de Cristo en la cruz. Y en esta mañana rogamos, Señor, que si estamos luchando internamente entre la duda,
la incertidumbre y la seguridad en Dios, que tú nos afirmes, que por tu palabra hoy nos afiances, que no importe el diagnóstico, que no importe la pérdida, que no importe la circunstancia actual, tú tienes el control, tú nos llevarás de victoria en victoria, en ti veremos luz, resplandecerá tu luz sobre nosotros y nos sobrepondremos a cualquier circunstancia adversa en el nombre de Jesús. Y declaramos también, Señor, que esperamos en ti, que en ti hay descanso, que no importe cuánto dure, que no importe cuán difícil sea, tú estarás allí para fortalecernos. Tu misericordia cada día serán nuevas, tu fidelidad no deja de existir, tu fidelidad permanece. Y gracias, Dios, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por poder emprender este viaje de esta semana, de saber, Señor, de que en ti está nuestra victoria, de que en ti seremos vencedores sobre cualquier adversidad. Y bendecimos hoy las familias, rogamos hoy, Señor, por las empresas, bendecimos los empresarios, los independientes, los adultos mayores, los niños. Permítenos, Dios, cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Y te rogamos, Espíritu de Dios, que seas tú moviéndote con libertad, que seas tú haciendo tu voluntad en medio nuestro, que te manifiestes en cada hogar, en cada situación, en cada relación, en la economía, Señor, y que cada uno pueda ver, Señor, su fortaleza en ti, a través de estos duelos, de estas pérdidas, porque tú estás en control. Gracias por enseñarnos a través de la palabra y gracias por conectarnos con aquellos que van a recibir este mensaje y que serán fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le damos gracias a Dios por tu vida, por mi vida, por la Alianza Hechos de Vida y por los amigos que se conectan desde Colombia, fuera de Colombia, aquí en Cali, en otros lugares del departamento del Valle. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te recuerdo que esta semana tenemos nuestras actividades habituales, 6 de la mañana, nuestro devocional. El viernes tenemos alborada a las 5 de la mañana. Mientras la ciudad duerme, tú y yo oramos. Recuerda que el viernes en la tarde los adolescentes de 13 a 17 se reúnen, tienen conexión juvenil. El sábado en la tarde las mujeres se reúnen, tienen un tiempo de oración, de búsqueda de Dios. Los jóvenes mayores de 18, el sábado en la tarde también se reúnen, tienen un espacio para escudriñar la palabra. Y recuerda que este domingo tenemos nuestra celebración familiar a las 9:30 por el Zoom. La idea es que nos arreglemos todos, vamos a compartir la Santa Cena, un mensaje que cierre esta semana de sobreponernos a las pérdidas, y a las 10:40 del domingo nuestra clase de pequeños aliancistas va a ser una bendición. Así que todos estamos convocados esta semana a no desconectarnos con Dios y a tener ese tiempo de búsqueda y esa intimidad con Dios. Así que puedes sacar un tiempo hoy para escudriñar un poco más este capítulo 3 de Lamentaciones, y que la presencia de Dios, como lo dijo aquí el profeta, en el silencio esperaremos a Jehová, quien es nuestra salvación y quien es nuestra victoria. Dios te bendiga, saludos, y te voy a mostrar un poquito de lo que hay aquí alrededor para que veas más o menos dónde es que estamos. Por aquí, allá al fondo, se alcanzan a ver un poquito algunas avionetas, unos aviones, y aquí alrededor está un poquito solito porque estos días las personas estaban un poco restringidos los vuelos. Solamente hay algunos pequeños vuelos hacia algunas ciudades del país y también a algunos países de cerca de Colombia y de lejos de Colombia. Y lo importante es que Dios nos ha permitido un nuevo día donde podamos disfrutar de sus misericordias. Dios te bendiga y que la palabra sea como esa torre de control que te guía y te orienta. Un abrazo, bendiciones.